amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Gracias por acompañarnos en este espacio donde polemizamos con nuestros compañeros periodistas Alberto Cuenca, Arturo Páramo y Ernesto Osorio, grandes periodistas y conocedores de la capital del país. Esta semana la coyuntura se concretó en los ajustes que hizo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a su gabinete en la Ciudad de México, en el que el nombramiento principal es el de Martí Batres como nuevo secretario de gobierno en la Ciudad de México. Lo hace en sustitución de José Alfonso Suárez del Real, un personaje muy cercano a la jefa de gobierno, al cual decide refugiarlo como jefe de oficina. Así dijo que va a crear un cargo, prácticamente le van a abrir un cargo ahí en el que esté asesorando a la jefa de gobierno, y así lo hace a un lado de la cartera más importante de la capital del país y se la da a Martí Batres, un personaje ligado, muy cercano a López Obrador, al presidente de la República. Fue el principal dirigente nacional de Morena, dirigente de Morena en la Ciudad de México. Ahora es senador con licencia, va a tomar posesión este 15 de julio y Martí Batres es un personaje que tiene una amplia trayectoria en la Ciudad de México. Puedo decir que conoce como pocos la capital del país, tiene más de 35 años de trayectoria política, pero su imagen es la de un personaje radical que dialoga poco, que a veces puede ser faccioso, que se le dificulta el diálogo con los opositores, que tiene una preparación o una ideología muy dogmática sobre el obradorismo. Entonces eso puede dificultar el diálogo y la relación del gobierno de la Ciudad de México con la oposición, pero también sabemos que es un político más maduro, que lleva 35 años haciendo política y puede ser que su experiencia en el Senado le haya dado otra visión de las cosas, aunque no sabemos todavía cuál será su encomienda y eso lo dejará ver con su actuar en los próximos días, ya asumiendo el poder como secretario de gobierno en la capital del país. Vamos a escuchar, porque yo sé que ustedes es lo que quieren escuchar, qué opinan nuestros colegas periodistas que tienen ya lista su perspectiva CDMX, y vamos a abrir con Arturo Páramo para que nos diga qué implica la llegada de Martí Batres a la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para comentar la llegada de Martí Batres a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en la Secretaría de Gobierno. Hay varias lecturas, varias perspectivas. Una de ellas es que Martí Batres llega no para reforzar el diálogo de la Jefatura de Gobierno con los partidos políticos representados en la capital, ni con los alcaldes que provienen de la coalición de PRI-PAN-PRD. No llega para ejercer una acción de diálogo con los actores políticos de la sociedad civil, no llega tampoco para buscar una mayor gobernabilidad en la Ciudad de México. En realidad para lo que llega Martí Batres es para generar condiciones de viabilidad para una candidatura de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República por parte de Morena. Martí Batres tiene una historia como funcionario público, fue secretario de Desarrollo Social. Hace años no se le recuerda algo que haya hecho destacado, si acaso el programa de mejoramiento barrial, que tampoco es algo que se pueda presumir o destacar demasiado en la Ciudad de México. La llegada de Martí Batres también se puede leer como un enroque ordenado desde la presidencia de la República, toda vez que Batres es uno de los hombres más fieles y más duros dentro de los que tiene López Obrador a su disposición. Martí Batres además pues tiene sus propias aspiraciones políticas. Eventualmente esto es benéfico para él una vez que si Claudia Sheinbaum se hace con la candidatura de Morena a la presidencia de la República, automáticamente el secretario de gobierno se convierte en el jefe de gobierno. Estaremos viendo entonces a Martí Batres como el futuro jefe de gobierno de la Ciudad de México, algo que pues para la Ciudad de México no es una buena noticia, toda vez que este personaje no se destaca precisamente por dialogar con los opositores, no se caracteriza por ser una persona afable ni abierta al diálogo, es más bien un hombre duro, asociado con la gente más partidaria de Andrés Manuel López Obrador. También se puede leer como
un revés para Marcelo Ebrard, toda vez que el fortalecimiento de la candidatura de Claudia Sheinbaum o de las aspiraciones de Claudia Sheinbaum con esos nombramientos, pues van en detrimento de las aspiraciones de Marcelo Ebrard a la candidatura presidencial por parte de Morena. Muchas lecturas y será muy interesante ver también el desempeño de José Alfonso Suárez del Real, que es retirado de la Secretaría de Gobierno, tal vez por problemas de salud, por su edad avanzada, y se le deja en un espacio que no tiene mayor operatividad política, como es la oficina de la jefatura de gobierno. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva CDMX. Coincido en que Martí Batres puede ser un secretario de gobierno que le haga sombra a la jefa de gobierno, que incluso la rebase, asuma el control total de la capital del país y relegue a Claudia Sheinbaum en imagen, lo cual puede ser muy conflictivo para la gobernanza en la capital del país. Y si se consuma esto que también adviertes de que a veces es muy radical para dialogar con los opositores, puede generar problemas de gobernabilidad. Veremos en qué ánimo viene, esperemos que tenga mayor altura de miras y madurez política. Vamos ahora con Ernesto Osorio, quien nos tiene ya lista su perspectiva CDMX. ¿Qué tal, Luis, amigos de Capital CDMX? Bueno, pues a nadie sorprende esos ajustes que hace el presidente López Obrador en la Ciudad de México. Sabemos que él es el que los planea, el que los calcula muy bien. Y pues para buscar cómo enfrentar a una alianza opositora que ha hecho un bloque de alcaldes en la Ciudad de México, pues obviamente el mensaje que viene de vuelta de parte de Palacio Nacional y del presidente es traer a un duro de la política, Martí Batres, a la Ciudad de México, después de un paso muy triste por el ámbito federal, después de haberlo visto en un triste papel en el Senado de la República, donde no alcanzó pues ni siquiera a tratar de confrontar a Ricardo Monreal, donde intentó también dividir a Morena y que lamentablemente pues el senador no ganó, ahí se quedó, no tuvo tampoco ninguna figura, digamos, representativa en el pasado proceso electoral, más bien quedó al margen, y pues ahora lo rescata el presidente para que sea justamente esto, el contrapeso hacia las alcaldías que se ganaron por la oposición, y obviamente que la tarea de Martí va a ser recuperar todas estas alcaldías y dentro de 3 años volver a entregarlas a Morena. Veamos si le resulta. Han pasado muchos años, pero sabemos que son de una actividad política muy intensa. Aquí en la Ciudad de México todos los Batres. No nos sorprende ver dentro de unos cuantos meses, pues en algunas alcaldías, algunos problemas de inestabilidad, vecinos muy comprados por la familia Batres, comerciantes, básicamente qué es lo que van a mover desde las estructuras de la Secretaría de Gobierno para tratar de boicotear la administración de las 9 alcaldías que ganó la oposición. Lamentablemente es una muy buena noticia para la jefa de gobierno porque en su proyecto político se consolida el área de justamente confrontar este mapa adverso que le tocó después de las elecciones, pero muy mala noticia para los capitalinos, dado que en los próximos 3 años vamos a ver solamente cómo se da el golpeteo político y quedamos al margen todos los capitalinos. Particularmente me preocupa el caso de los damnificados por los sismos de 2017, ya que si bien César Cravioto no tenía ya una muy buena gestión, ya varios vecinos lo estaban pues criticando porque no ha sabido hacer su papel, no ha cumplido con sus responsabilidades en la Comisión de la Reconstrucción, pues ahora se va al Senado de la República, va a quedar a la deriva esa oficina y lamentablemente, como te digo, la gente queda al final de un proyecto político que es el que importa más que nada tanto al presidente como a la doctora Sheinbaum. Gracias, Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, por tu perspectiva CDMX. Vemos un panorama complejo con la llegada de Martí Batres. Bueno, tú eres un periodista muy experimentado que vivió de cerca el gobierno de López Obrador en la jefatura de gobierno, conoces perfectamente a Martí Batres, a Claudia Sheinbaum y puedes anticipar muy bien lo que será la llegada de Martí Batres a la Secretaría de Gobierno, donde por lo general los personajes se empoderan demasiado y le hacen sombra a los jefes de gobierno y esto puede empañar mucho la gobernabilidad de la capital del país y más si a eso le añadimos que ya estamos en pleno debate de la sucesión presidencial de 2024 y Claudia Sheinbaum está anotada en esa lista por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Si están pensando en el 24, quiere decir que no están pensando en gobernar, que es lo que deberían de estar haciendo hoy al 100%. Pero vámonos ahora con la perspectiva de Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, que ya tiene lista. Te escuchamos. Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX.
El mensaje podría ser claro sobre qué le espera a la Ciudad de México con la llegada de Martí Batres a la Secretaría de Gobierno de la ciudad, y va a ser el de un endurecimiento de la política en la capital del país. Sabemos que así es la forma en la que opera Martí Batres. Lo ha hecho desde que fue subsecretario de gobierno cuando Andrés Manuel López Obrador fue el jefe de gobierno del DF. La forma de hacer política de Martí Batres es de golpeteo, y considero que así va a ser durante el tiempo que él esté al frente de esta, que es la segunda posición más importante de la administración capitalina, como es la Secretaría de Gobierno. Así les está mandando el mensaje a los alcaldes de oposición integrados a esta unión de alcaldes de la CDMX, a estos nueve alcaldes opositores. El mensaje para ellos es claro: se endurece la política que, por ejemplo, es totalmente contraria a la política de conciliación que pudo haber manejado Alfonso Suárez del Real, el secretario de gobierno saliente, ¿no?, que se le ha llegado a reconocer en esa trayectoria como un político de Morena que busca mucho la conciliación y el diálogo. Martí no será así. Con Martí será más de dar golpes sobre el escritorio, y eso también lo demuestra que el nombramiento de Sheinbaum a su nuevo vocero de la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, otro porro, eh, quien gusta de insultar a los adversarios, quien gusta de insultar a quienes no son afines a la 4T, va a llegar ahora con esa filosofía a tratar con los medios de comunicación, o más bien creo yo, a no tratar con los medios de comunicación, sino que la prioridad va a ser ahí también un endurecimiento de la política de información capitalina enfocada a resguardar a la jefa de gobierno con miras al 2024. Entonces no va a haber una política en la Ciudad de México de conciliación y de diálogo, de respeto, de búsqueda de acuerdos y consensos, ¿no? Ya estamos viendo que no va a ser así durante los siguientes años, en los que se buscará posicionar a la jefa de gobierno como presidenciable rumbo al 2024. Gracias, Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, por tu perspectiva. Apuntas un tema importante. Martí Batres llega no solo, sino jala a su equipo a este joven Sebastián Ramírez, que perdió en la contienda del 6 de junio ante un panista, Ricardo Rubio, en el distrito 30 de Coyoacán. Lo pierde y la jefa de gobierno decide rescatarlo. Y al momento de que lo rescata, estallan estas declaraciones, que no solo fue una, sino fueron varias, donde él se refiere a la prensa como una prensa inmunda. Lo dijo en 2018 y no creo que haya cambiado de percepción desde entonces a la fecha. Como dices, gustan de ofender a los adversarios, de ofender a quienes no piensan como ellos, y eso puede ser muy peligroso para la capital del país. Esperemos que no sea la tónica, esperemos que cambien, que muestren madurez política, que actúen como gobierno y que ejerzan sus funciones con la más alta responsabilidad, porque eso es lo que la gente les mandó decir al gobierno de Claudia Sheinbaum el 6 de junio de 2021. El mensaje es muy claro, pero si no lo quieren leer, se van a volver a equivocar. Lo malo es que mientras, los capitalinos estarán pagando esa factura los próximos 3 años en lo que se renueva este gobierno. Entonces veremos qué sucede. Están muchos frentes abiertos. Está el de la sucesión presidencial, obviamente empieza el de la sucesión en la capital del país, y veremos si Morena se enfoca en gobernar, en corregir, en mejorar la atención, que fue lo que le demandó la ciudadanía, o se mete de lleno ya en la propaganda y en el juego electoral hacia el 24, con lo que ello va a implicar y va a afectar a la Ciudad de México. Así es como cerramos este debate, esta primera etapa de perspectivas sobre lo que va a implicar la llegada de Martí Batres. Esto es solo una aproximación, porque es lo que se sabe con base en el conocimiento que tenemos del personaje, la cercanía que hemos tenido con él como actor político en la capital del país y por los cargos que ha tenido en el gobierno de la Ciudad de México. Pero veremos ahora cuáles son sus
acciones y eso nos dará un mejor detalle para más adelante hacer otros análisis sobre la gestión de Martí Batres en la capital del país, que se puede poner muy interesante si muestra toda su capacidad y conocimiento que tiene de la ciudad y su experiencia y altura de miras. Eso hará muy interesante su gestión, estaremos muy pendientes y vámonos ahora a las perspectivas de la semana. Estamos ya en las perspectivas de la semana y arrancamos contigo, Arturo Páramo. Para esta semana se tiene que ver también cuál es la modificación del semáforo epidemiológico. Si la Ciudad de México continúa en amarillo y amarillo más tendiendo al verde para retirar las restricciones que hay, ya no son muchas, pero retirar algunas restricciones que hay a la vida pública, o si se mantiene en amarillo tendiendo más hacia el rojo toda vez que hay un avance en el número de contagios. De todas maneras hay que estar pendientes de si se incrementa el número de hospitalizados, si se incrementa el número de personas en terapia intensiva e incluso de las personas que fallecen. También hay que estar muy pendientes de cómo avanza el periodo de vacunación. Parece que va en un repunte otra vez el número de gente que es vacunada. Ojalá así sea y así se mantenga y no vuelva a tenerse ese declive en el número de personas que son inoculadas contra el coronavirus. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva semanal, muy atentos al tema de la pandemia. Y ahora vamos con Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. En cuanto a la perspectiva de la semana, pues lamentablemente, mi querido Luis, hay que estar muy atentos a lo que va a suceder en el tema de la pandemia. Sabemos que ya esa variante Delta está en la Ciudad de México, que está golpeando más a los jóvenes y que el gobierno de esa capital no está haciendo mucho por llamarlos y conminarlos a que guarden distancia, que sigan las medidas de prevención. La vacunación va en los tiempos que dictó el gobierno federal, aquí nadie puede ir en contra de lo que determina el presidente, así que pues vamos a tener que enfrentar lamentablemente quizás sí otra vez la saturación de hospitales. Afortunadamente lo que se ha visto es que como la mortandad se da más en las personas adultas mayores y esas ya tienen pues prácticamente todo su esquema completo de vacunación, han sido los menos los casos de las defunciones, pero igual un enfermo así fuera solamente uno o dos, pues ya es una cuestión que debe de atender el gobierno de esta ciudad y habremos de ver qué es lo que le interesa más a la jefa de gobierno. Si seguir en este San Quintín de jugarle a la candidata presidencial cuando todavía hay muchas cosas por hacer en la Ciudad de México, o atender su responsabilidad, que fue por la que votaron algunos por ella, para que pudiera gobernar a gobernar, que no lo está haciendo, más bien administrar y muy mal la Ciudad de México. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva CDMX. Vaya responsabilidad que tiene la jefa de gobierno de estar al pendiente de la pandemia, porque vemos que se está recrudeciendo y estamos ya en la tercera ola, cosa que no ha querido aceptar, y eso afecta mucho porque la población puede ser que esté bajando la guardia y no crea que está este repunte muy grave de coronavirus en la capital del país. Vámonos ahora con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. La perspectiva de la semana es que, bueno, pues ya marcada la agenda con estos cambios en el gabinete capitalino, esperaremos que en los siguientes días César Cravioto deje la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México y se vaya al Senado a ocupar el escaño que va a dejar vacante Martí Batres, pues César Cravioto es el suplente del actual senador y en esa situación, en ese escenario, pues César Cravioto se volverá senador de la República y ya veremos quién ocupa esta cartera que pues no sabemos que no es muy deseada porque los damnificados son personas de batalla que saben luchar y que saben protestar y que pues se han vuelto un dolor de cabeza para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces ahí será interesante ver quién ocupa esa cartera. También no olvidar que el tema de COVID-19 estará marcando agenda en las siguientes semanas, en los siguientes días y semanas, porque pues se mantiene a la alza la tendencia de personas hospitalizadas y de contagios en la capital del país, en esta que ya se prevé como la tercera ola del coronavirus en la CDMX y que, de acuerdo a las mismas autoridades locales, alcanzará su pico máximo de contagios y de hospitalizaciones por allá del mes de agosto. Entonces, la COVID-19
pues también define la agenda de la Ciudad de México, aunque Claudia Sheinbaum lo niegue y quiera hablar solo del tema durante los días viernes. También estaremos viendo qué se define en el Congreso Capitalino, porque al parecer preparan un nuevo periodo extraordinario de sesiones para los siguientes días, donde 2 semanas, en donde se espera que se hagan aprobaciones importantes en temas como los cambios de usos de suelo en la Ciudad de México, y que se empiece a planear la aprobación de estratégicos documentos como el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial. Habrá discusiones de ese tema en los próximos días y semanas en el Congreso de la Ciudad y veremos cómo lo van operando. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva. Varios temas en agenda, muy importantes todos, en particular el de la actuación del Congreso Capitalino en materia de la consulta que se va a abrir sobre este plan de desarrollo urbano, un tema que tendremos que estar analizando y ponerle muy bien la mirada para que no den un albazo los diputados que ya se van en esta primera legislatura. Gracias por escucharnos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, @capitalmx_, en Facebook, Instagram y Spotify somos Capital CDMX. En YouTube nos pueden encontrar como CDMX TV y nos pueden leer todos los días en capital-cdmx.org. Y no se pierdan nuestro semanario digital que distribuimos cada domingo, para que estén muy bien informados de lo más relevante con información verificada de la Ciudad de México. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.